días, amigos, señora ama de casa, señor que nos está viendo, que está en su casa y que ya sintonizó TV Perú para vernos aquí en Bien por Casa. Un gran saludo. Ahora también quiero saludar a mi compañero que nos está acompañando el día de hoy, valga la redundancia, Julio Navarro. Julio, ¿cómo estás? Cecilia. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ya que nuestro querido Paquito se encuentra mal, está enfermito, pero seguro nos está viendo en su casa, así que le mandamos un beso enorme. Un abrazo para ti, Paco. Ojalá te recuperes, que mira, me estás haciendo cambiar de estilo, romper mi protocolo tradicional. Y trabajar más horas también. No, es lo de menos, ¿no? 5 horas, mi querido 5 Julio, horas, ¿no? Sí, 5:30 de la mañana, 5:30 despierto a las 4 de la mañana. Wow. Pero mira, los que están del otro lado de la pantalla se lo merecen. Vale la pena, vale la pena. Es por ustedes. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Así como también con mucho amor les presentamos el programa del día de hoy, que tenemos temas espectaculares, ¿no? Vamos a hablar sobre consejos para proteger los techos de las lluvias. Eso es muy importante, ¿no, Sí, Julio? ahora estamos pasando una situación de frío tremendo. Hay lugares en nuestro país que están sufriendo enormemente por las penurias del clima. Entonces, algunos incluso llegan a poner unos cartoncitos, unos plastiquitos nada más en el techo. Pero eso ¿Qué es hacemos? importante, ¿no? Saber qué cosa podemos poner y qué cosas no podemos poner en los techos para evitar los problemas ahora que hay tanta lluvia, Sí. ¿no? También nos visita el rey de las polleras. Qué lindo poder conocer un poco sobre este mundo, ¿no? Y aparte sobre el arte que hay en cada pollera que se utiliza para los conciertos de folclore, de música vernacular. Cada una es una obra de arte, Sin ¿no? duda, Son sin duda. hermosas. No, imagínate el trabajo, la pedrería que incrustan ellos en estas polleras. Bueno, hay que tener mucha paciencia Y el además para hacer trabajo ese tan trabajo. fino, tan efectivamente. También nos visitan los campeones de ajedrez y tenemos música con Mayimbe. Ajá, Así que salsa, entonces. así es. Eso es Salsa. lo que tenemos el día de hoy para ustedes, entre otras cosas más. Así que no se mueva, no se despegue, que comenzamos Bien por Casa. Bien, ya estamos aquí ahora en nuestra salita verde, como la hemos apodado con mucho cariño, para comenzar directamente con la entrevista, con el tema que nos interesa, que es cómo proteger nuestros techos ahora que el Senami pues, ha pronosticado que se viene clima, digamos, bastante frío y además también acompañado por lluvias. Sí, las llovinas nos están preocupando muchísimo, no solamente por la seguridad de la gente que transita en vehículos de transporte público, la seguridad que hay que tener en casa, Así es. sino también porque hay muchas familias que se mueren de mucho frío, tienen pequeñitos, hay adultos mayores en casa, y entonces la inclemencia del clima les pasa la factura a ellos, ¿no? Mira, Y las acá en afectaciones Lima, bronquiales son tremendas. Acá en Lima, sin ir más lejos, tenemos Ticlo, la zona de Ticlo Chico, ¿no? Conocida como Ticlo Ventanilla. Chico, efectivamente, donde realmente el clima puede ser muy agresivo, ¿no? Muy fuerte. Pero bueno, vamos entonces con los consejos, vamos a conocer qué cosa debemos y qué no debemos hacer para proteger nuestros techos de la lluvia. Estamos con el ingeniero Marco Tantalián, que es de la Dirección de Preparación del INDECI. ¿Cómo está? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo Buenos están? días. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. El saludo especial del general Murgueito, jefe del INDECI, y de paso le traslada su felicitación por este interés que ustedes tienen para llegar a la población con un tema que es sumamente importante, especialmente por las condiciones climáticas que estamos viviendo. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Sí, pues un poco comentábamos, ¿no? Al inicio hay mucha gente, muchas personas que viven en condiciones, digamos, precarias aún y que de repente en sus techitos todavía tienen filtraciones, ¿no? Y esto con la lluvia puede resultar muy incómodo. Entonces, digamos, optan por poner cartones, optan por poner algo en los techos que aísle. Pero ¿qué cosa será bueno, qué cosa será malo? ¿No? También hay que tener, me imagino, mucho cuidado con aquellas conexiones de corriente que Las se conexiones encuentran. eléctricas. Ajá. Claro. Ahí Sí. nos podría aclarar un poquito. Sí, sobre mira, este tema. si tú me permites, yo quisiera hacer una diferenciación, ¿no? Ujú. Tenemos lo que son las viviendas de material noble, que también requieren algunas recomendaciones, y tenemos el otro tipo de viviendas que son un poco tipo precarias, entre las cuales tenemos materiales como a veces las hacen con esteras, el mismo adobe. El principal enemigo del adobe justamente es el agua. Entonces, vamos a plantear ideas para que la misma población encuentre cuáles son los elementos que de acuerdo a sus posibilidades podrían utilizar. La idea principalmente en lo que son este tipo de viviendas, ya sea con esteras o con adobe, lo primero que tenemos que ver es la manera de impermeabilizarlo.
una forma de impermeabilizarlo, como ustedes bien lo señalan, y que inclusive en casos de desastre se utiliza mucho, se reparten, digamos, grandes bobinas de plástico. Estas bobinas de plástico van a permitir, digamos, de alguna manera aislar esa construcción de lo que vendría a ser el agua y protegerla. Ingeniero, pero permítame pedirle una aclaración. ¿A qué se refiere con bobinas de plástico? Te agradezco por la consulta. A veces el término de nosotros nos hace pecar y no somos muy claros. O sea, me refería a bobinas porque el plástico que normalmente se utiliza viene en bobinas. Ah, de acuerdo. Entonces a eso me refería. Entonces nosotros repartimos, como son grandes cantidades de población, lo repartimos en bobinas. Pero en este caso lo que habría que hacer es cada poblador en función de su vivienda identificar cuál es su requerimiento. No sé cuántos metros será necesario, pero tiene que ser un plástico pues adecuado, resistente, no un plástico muy suave que... Por ejemplo, el de las bolsas no sería adecuado porque es inclusive, no sé si a ustedes les pasa, pero estamos saliendo del mercado y ya la bolsa se está rompiendo. O sea, tiene que ser un plástico resistente. Ahora, el otro tema que es muy importante, y Cecilia lo mencionaba, es el tema de las instalaciones eléctricas. Principalmente en este tipo de viviendas hay una característica de que los mismos pobladores han hecho sus instalaciones. Entonces es muy probable que tengamos por ahí empalmes, cables expuestos, cables inadecuados. Entonces es el momento de revisar esos cables y en primer lugar lo que tenemos que hacer es protegerlos. Normalmente los cables no deberían estar expuestos, deberían estar protegidos ya sea por una calaneta o por un tubo de PVC. Eso es la primera acción que deberíamos tener. Ahora, eso, digamos, lo ponemos a los costaditos como una especie de canaleta, efectivamente, donde pueda filtrar la lluvia. Sí, discúlpame. O sea, me refería en primer lugar a lo que es los conductores eléctricos normalmente están, digamos, sueltos y están expuestos. Ah, ya. Entonces, taparlos exactamente, con una ese cable de ahí, ese cable lo que tenemos que hacer, o lo pasamos a través con una canaleta, que ya hemos visto cómo se utilizan ahora, están muy generalizados, o lo otro también los mismos tubos de PVC se pasa por el medio de los conductores. O sea, la cosa es cubrirlos. Exactamente. ¿Por qué? Porque es necesario aislarlos de la humedad. Ahora, el otro tema es los empalmes. ¿Qué cosa es el empalme? Cuando unimos dos conductores, ese tipo de empalmes no pueden estar expuestos, también deben estar protegidos. ¿Está bien? Entonces, lo recomendable es tener el cable completo, ¿no? Que no tenga empalmes intermedios, o sea, no sean cables parchados. Importante lo que tú señalas, sino que yo estoy haciendo la recomendación en función de la experiencia que vemos. O sea, lo ideal es que tú no tengas ese tipo de situaciones. Y cuando tú tienes la necesidad de hacer empalmes, son en tramos muy largos y esos están en una caja de paso que está protegido. ¿No es cierto? Pero pensando un poquito en las viviendas que hemos visto y ustedes probablemente también, normalmente a veces lo que hacen es no compran grandes cantidades de conductor eléctrico, sino utilizan algo que tenían, algo que les proporcionaron, entonces ahí comienzan a hacer los empalmes, ¿no? Por eso era la recomendación. Pero también no está de más, digamos, el uso de las canaletas de esta otra forma, ¿no? Tal vez poner estos tubos de PVC de tal manera que la lluvia pueda, digamos, acumularse y seguir un canal. Esa recomendación que tú estás dando y me estás ya leyendo la mente, eso se aplica, por ejemplo, para en general todo tipo de vivienda. A ver, en provincias tenemos la característica de que como las lluvias son constantes y frecuentes, entonces ya las viviendas tienen ese tipo de techo dos aguas, ¿no es cierto? Techo dos aguas que acá en Lima no existe. hay. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes un techo plano y si a esto le agregamos, digamos, las barandas que se crean o las paredes o los muros, se crea como una piscina. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos techos planos, y justamente qué bueno que lo sugeriste, en primer lugar es crear algún tipo de pendiente en el techo. Y en la base colocaríamos justamente estos tubos de PVC que finalmente van a llevar el agua y esto tenemos que llevarlo, valga la redundancia, hacia un desagüe o hacia el jardín, ¿no? Entonces, esa es la manera de evitar que el agua se acumule en el techo, porque realmente el peso del agua es bastante grande y eso puede hacer colapsar el techo. Y lo importante acá es, no sé si ustedes recuerdan, ya en varias oportunidades, varios gobiernos locales, particularmente las municipalidades, ¿no? Han estado haciendo estas campañas de los techos libres, techos limpios. Esto es importantísimo ahora, porque ¿saben qué cosa? Normalmente en los techos colocamos todo lo que no sirve. Y muchas veces hay cartón, no sé, periódicos. Una llanta, un juguete que se malogró, está tirado arriba. ¿Y estos qué cosas son? Son elementos que van a absorber esa agua y van a acumular y van a contribuir con el peso. Entonces, la primera acción sería hacer una campaña de limpieza de los techos, luego ver la manera, como les mencionaba, de crear algún tipo de pendiente y luego colocar este tipo de tubos, ¿no? Que harían como un sistema de canaletas
que van a desfogar en un sitio seguro, como puede ser el jardín, qué sé yo, ¿no? Esto es importantísimo. Nos rayamos un poco porque junto con todas las cosas que no sirven, que se acumulan en el techo, hay personas que también tienen a su perrito ahí, tienen a su mascota ahí, que lo tienen de antena, creo. Oh, terrible, ¿no? Ya también eso es un maltrato a los pobres animalitos. Eso es un maltrato, efectivamente, y que no debería darse, ¿no? Es un tema aparte, pero que digno de mencionarlo. Ahora, yo tengo una inquietud, porque, bueno, uno ha visto, yo soy testigo de algunas visitas, algunas casas que he podido notar, de que tratan de ponerle el plástico como un elemento de confección real del techo. Y entonces cuando llueve se empiezan a formar estos embalses o estas bolsitas de agua, se acumula el agua y entonces pierde la capacidad incluso de protegerlos del frío y todo ello. Entonces, ¿cómo tiene que ser la estructura antes de ponerle la bolsa o el plástico? Lo que pasa es que, si tú me permites, yo quisiera hacer una precisión. Lo que nosotros estamos dando es una recomendación para tratar de paliar un problema existente, porque lo cierto es que no deberíamos tener ese tipo de construcción. O sea, desde que tú estás haciendo tu construcción deberías, por ejemplo, utilizar otro elemento. De repente, las planchas estas de Ternit que se utilizan mucho, ¿no es cierto? O sea, tener ya... Y ahora hay de plástico incluso. Exactamente, ¿no? Y ya un poco como también los precios se van haciendo más asequibles. Entonces la población, creo yo, más bien debería ir entendiendo en que, si bien es cierto el aspecto económico va a influir en el tipo de vivienda que puedan construir, pero dentro de sus posibilidades es importantísimo que comiencen a asesorarse. O sea, hay diferentes institutos, organizaciones que están creando elementos para poder hacer las casas más seguras. Entonces, lo que les costaría, por decir, comprar esteras, cartones, qué sé yo, podría ser que tengamos un elemento que sea mucho más resistente y que sea mucho más adecuado. Realmente yo quisiera insistir, o sea, no tengo que pensar que como parte de esa construcción yo debo de utilizar el plástico. Eso es el error, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es, en este momento las lluvias ya comenzaron. Si no te queda otra... Exactamente, bueno, ¿no? Porque probablemente por su situación económica no van a tener opción distinta. Entonces la idea es dar recomendaciones para poder paliar este problema, pero llamando y motivando la atención de la población para que vaya pensando un poco en el futuro. ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuáles serían las consecuencias de no tomar estas medidas ahora? Mira, en lo que son viviendas precarias, el primer problema que vamos a tener, y de hecho ya se viene comentando y se ha dado en otros años, es que podrían colapsar algunas viviendas, ¿no? Ese es un tema principal. El otro tema es de que por la naturaleza las instalaciones eléctricas podrían producirse cortocircuitos. Ahora, como también los componentes de la vivienda son combustibles, entonces se puede generar un incendio y eso podría afectar a las personas. Ahora, el otro tema es que si no llegáramos a esta condición de producirse un incendio, al haber fugas de corriente, está bien, ustedes saben que el principal conductor de electricidad justamente es el agua. Y hemos tenido muchísimos casos en los cuales no hemos tenido la necesidad de tocar, digamos, una instalación viva, o sea, donde hay corriente, sino el tocar un elemento que sea metálico, hay una corriente de fuga en la cual nos puede producir un daño, ¿no? Y yo no sé, hemos tenido casos de muerte de gente que estaba limpiando, tocó una especie de refrigerador, un conservador, y como había una fuga de corriente con el agua, entonces recibió una descarga. Entonces, estos son aspectos que hay que tener muy en cuenta porque justamente las características de estas viviendas probablemente se van a prestar a que en el caso que haya una fuga de corriente podamos sufrir una descarga, ¿no? Entonces ahí surge una pregunta, ¿no? Los cables deben ir a nivel del piso, en la parte aérea. ¿Cuál es la mejor ubicación de los cables para evitar que no le toque agua y de inmediato se genere ese problema? Lo que pasa es que el Código Nacional de Electricidad es muy claro en cuanto a, digamos, cómo es de que debe hacerse el tendido. El tendido, por lo general, debe ser empotrado para no tener ese tipo de problema. En el supuesto que no lo pudiéramos hacer empotrado, entonces debe estar protegido, como yo les mencionaba, a través de los tubos de